Bien, jóvenes, hace un momento ahí les estaba hablando ya sobre la importancia que es el balance hídrico, ¿no? En este tipo de pacientes, ¿cierto? En ese tipo de patologías, ¿ya? A ver, jóvenes, deben ingresar al aula sin activar su audio. Ya, ya es muy frecuente que están ingresando con los audios activados. Ya hay una, antes de te permite, te da un mensaje y te dice si puedes ingresar a incorporarte al aula con la cámara activada o con el audio activado. Entonces ustedes eligen la opción y ingresan, ¿no? Entonces, para que no hayan esas interferencias, porque hay esas interferencias y como que distrae, ¿no? Y distrae a todos, ¿eh? A todos distrae. Ya, les hablaba del balance hídrico, ¿no? Porque nos habla ahí del tema en el que estamos desarrollando. Hay un punto que nos menciona sobre el balance hídrico, ¿no? La importancia que es el balance hídrico, ¿no? En estos tipos de pacientes que tienen problemas renales, de todas maneras se tiene que realizar el control estricto de balance hídrico, ¿no? Entonces, pero ¿qué es el balance hídrico, no? ¿No? El balance hídrico, ¿no? Lo podemos definir, pues, ¿no? La cantidad, así, la cantidad de líquido que ingresa a nuestro organismo y la cantidad de líquido que sale de nuestro organismo. O sea, es decir, el equilibrio, ese equilibrio que debe existir, ¿no? Tanto del ingreso como de la salida de del líquido que en sí nosotros podemos eh, ingerir, ¿no? Entonces, ese es el balance hídrico, ¿no? Bien, entonces ahí dice, ¿no? Es el equilibrio entre todos los recursos hídricos que ingresan y salen del organismo en un intervalo de tiempo determinado, ¿no? O sea, debe haber ese equilibrio, ¿está claro? Debe haber ese equilibrio, ¿no? Las ingestas, ¿no? De agua se pueden dar a través de las bebidas, se pueden dar a través de las comidas, o a veces pueden darse a través de la agua, ¿no? Que las mismas células pueden producir, ¿no? Lo otro es cómo se elimina el agua, es a través del aire húmedo que uno puede exhalarlo, ¿no? A través del sudor, la orina y las heces, ¿no? Entonces es la forma como nosotros eliminamos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en el volumen de los líquidos corporales? Uno puede ser la superficie corporal, o sea, cuanto más, ¿no? Una persona puede pesar, ¿no? Más contenido, ¿no? De líquido incluso puede tener, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, eso también es dentro de la superficie corporal, ¿no? La edad también es otro factor, ¿no? Donde dicen que los lactantes tienen más agua en comparación que los adultos, ¿no? Por eso los niñitos, los bebitos toman con frecuencia, ¿no? A cada rato están tomando, ¿no? Los bebitos, ¿cierto? El sexo también, la mujer tiene, dice, ligeramente menos cantidad de agua que los varones, ¿ya? Causas principales de este desequilibrio hidroelectrolítico. Uno podría ser el aporte insuficiente de agua, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Y esta pandemia nos está trayendo eso de no tomar agua con frecuencia. Trastornos renales, por eso les hablaba del balance hidroelectrolítico, ¿no? De estos trastornos renales. Otro puede ser trastornos endocrínicos, ¿no? Y el otro es trastornos neurológicos, ¿no? Que pueden ser las causas principales del desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? ¿Cómo se establece la necesidad de líquidos y electrolitos? ¿No? A través de la historia clínica del paciente, ingesta, que podría ser la sed, las pérdidas anormales de fluidos, ¿no? El examen clínico, que podría ser a través de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el edema que puede presentar el paciente, ¿no?
Y la monitorización clínica, que puede ser el balance hidroelectrolítico y el peso, ¿no? Y el análisis de sangre, con el cual puede contener urea, creatinina, electrolitos y hematocritos, ¿no? El paciente. Valoración del estado de hidratación, ¿no? Si hay aumento de volumen extracelular, entonces hay aparición de edemas, tanto en extremidades, ¿no? Más con frecuencia en extremidades inferiores que en superiores, ¿no? Ya, ascitis, que podría haber ausencia de pliegue cutáneo, ¿no? Ya no hay pliegues cutáneos, ¿no? Si hay disminución de volumen extracelular, ¿no? Entonces va a haber ausencia de edemas, va a haber taquicardia, entonces va a haber hipotensión ortostática, ¿no? Entonces es común, ¿no? Entonces, eh, y alguien por ahí, ¿no? En algún momento preguntaba, ¿no? ¿Qué es una hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, la hipotensión ortostática es cuando el paciente está en una posición supina, o sea, echado, ya por un tiempo determinado, donde inmediatamente el paciente se sienta y empieza la marcha, le da lo que comúnmente se conoce la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces, esa hipotensión ortostática se da cuando el paciente pasa pues por este proceso, no hay una buena circulación sanguínea, ¿no? Entonces, cuando uno está en una posición supina, esa circulación sanguínea como que no es el adecuado, ¿no? Entonces, por eso le da una hipotensión ortostática. Entonces, ciertamente estos pacientes suelen darles así como mareos y hasta incluso pueden tener pues accidentes como caídas, ¿no? Entonces, por eso es importante en los pacientes, sobre todo los adultos y los adultos mayores, estoy diciendo no adultos mayores nomás solo, no, sino adultos, adultos y adultos mayores, cada vez que se hace el procedimiento, ¿no? Pedir a los adultos y adultos mayores que se sienten, ¿no? Primero, ¿no? Se sienta, se sentó unos minutos o 2 minutos o 3 minutos mientras uno va haciendo la conversación, ¿no? Y ahí recién el adulto mayor se pone de pie y puede ya ir caminando, ¿no? Porque si un adulto mayor está en posición supina, inmediatamente se para y emprende la marcha, entonces ese paciente puede tener pues esto o de lo que le llamamos a la hipotensión ortostática, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los adultos y adultos mayores, ¿no? ¿No? La importancia que tiene que haber en lo que es la nutrición, ¿no? Es muy importante, ¿no? Seguimiento del paciente con fluidoterapia, ¿no? Evaluación diaria de constantes vitales, balance hidroelectrolítico, pérdidas por la orina, pérdidas por las heces y sudor, drenajes, vómitos, ileostomías, aporte nutricional, aporte por los tratamientos, etcétera, ¿no? Entonces, todo tenemos que evaluar, hacer una evaluación diaria, ¿no? A pacientes, ¿a qué pacientes se le hace el balance hidroelectrolítico? Pacientes deshidratados, operados, con vómitos, fiebre, quemaduras, diaforesis, insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces a ellos se le hace el balance hidroelectrolítico, ¿no? Profesor, disculpe, en los Sí, pacientes postrados que tienen insuficiencia renal, que tienen edemas, ¿cuál sería mejor usar, la furosemida o la espironolactona? ya, Porque para eliminar los edemas que tienen. ya, la furosemida es común. ¿Por qué la furosemida es común? Porque la furosemida ayuda a eliminar los líquidos intersticiales, o sea, líquidos que están en las células, ¿no? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, incluso, ¿no? Cuando los pacientes están en sala de operaciones y por un largo periodo está el paciente en posición supina, entonces en esos casos a esos pacientes que no miccionan, o sea, que no orinan,
entonces inmediatamente se le administra la furosemida, ¿no? Algunos lo conocen como LASIK, ¿no? Dicen, no, LASIK. Se le coloca 1 a 2 ampollas de furosemida y el resultado es inmediatamente, ¿no? Entonces el paciente empieza a eliminar líquido por la vía urinaria, ¿no? Entonces empieza el paciente a orinar, ¿no? Entonces, común, ¿no? Muy buenos resultados la furosemida, ¿ya? Los resultados del balance hidroelectrolítico que pueden ser positivos, entradas mayores que salidas, negativos que pueden ser salidas mayores que entradas. Este es importante que ustedes tomen en cuenta. Cuando decimos positivo, mira, estamos hablando de que las entradas son mayores que las salidas. O sea, decimos positivo cuando las entradas son mayores que las salidas. Y cuando decimos negativos, decimos que las salidas son mayores que las entradas. ¿Ya? El equilibrio es cuando decimos entradas y salidas son aproximadas, ¿no? Ya, egresos extraordinarios que puede haber, ¿no? Por una temperatura elevada o fiebre, ¿no? Si la temperatura está por sobre 37 grados centígrados, ¿no? Por cada grado, o sea, por cada grado que es, se pierde 6 centímetros cúbicos en 1 hora, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces, si hay fiebre, por ejemplo, con ese paciente, mira, por cada grado, ¿no? O sea, que aumenta, estamos hablando, si pasa, por ejemplo, el paciente a 38 grados centígrados, está perdiendo, ¿no? 6 centímetros cúbicos en 1 hora. Entonces, supongamos que ese paciente estuviera con fiebre de 38 por 4 horas, por 5 horas, ¿no? Entonces, ¿y cuánto pierde de líquido? ¿No? Por eso es importante, ¿no? La respiración, ¿no? Por la frecuencia cardíaca, ¿no? Mayores a 20 por minuto también se pierde 1 centímetro cúbico de agua, ¿no? Por cada respiración por hora, ¿no? Un paciente con polipnia, por ejemplo, polipneico, de 30 por minuto que esté respirando el paciente, entonces en 1 hora pierde 10 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahora en las situaciones que estamos encontrando con los pacientes frente al COVID, ¿no? Entonces estos pacientitos, la mayoría son polipneicos, empiezan a respirar profundamente, ¿no? Una respiración rápida, ¿cierto? Una respiración rápida. Y en esas respiraciones rápidas que hace el paciente, entonces el paciente es ahí donde necesita o quiere pues mayor cantidad de líquido. El paciente no empieza a beber, ¿no? Por eso los pacientitos que tienen este problema del COVID beben líquido con frecuencia, ¿no? Para poder hidratarse, ¿no? Si no, imagínate, si no bebe, pierde también la cantidad de líquidos, ¿no? Cirugías en el acto quirúrgico, ¿no? Donde implica la exposición de mucosas, órganos y actividades del organismo, produciéndose grandes pérdidas, así también otras pérdidas como sangre y exudados, etcétera, ¿no? Se calcula aproximadamente de que de 100 a 200 centímetros cúbicos en cirugías menores y de 400 a 600 centímetros cúbicos en cirugías mayores. Mira la cantidad que se pierde, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes es permanente, pues, la solución, ¿no? Se tiene que colocar la vía, ¿no? Y a goteo para que pueda ir ingresando el líquido, ¿no? El cloruro de sodio, que es muy frecuente que se usa en estos pacientes, ¿no? Pérdidas digestivas, cuando son vómitos, colostomías, ileostomías a través de la sonda nasogástrica, cuando hay sangrados, cuando hay drenajes, etcétera, ¿no? Y en los exámenes, cuando son sanguíneos, cuando se aspira el contenido acítico, el pleural también, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todo eso, ¿no? La sudoración se asocia a estados de aumento en la actividad metabólica, como fiebre, ejercicios, etcétera, ¿no? Sudoración leve, ¿no? Aproximadamente 10 centímetros cúbicos por hora,
sudoración moderada 20 centímetros cúbicos por hora y una sudoración profusa 40 centímetros cúbicos por hora, ¿no? Entonces, por eso es importante que uno, cuando realiza actividad física y suda, ¿no? Ya sea leve, moderada y profusa, ¿no? Bastante sudor, entonces debe ingerir líquido, ¿no? Debe ingerir líquido, ¿no? Hay fórmulas, ¿no? Hay fórmulas para poder eh, tener el resultado del balance hídrico, el hidroelectrolítico, ¿no? ¿No? Son dos fórmulas muy comunes que se utilizan, ¿no? Una es las fórmulas de las pérdidas insensibles y la otra es del agua endógena, ¿no? Entonces, las fórmulas para ¿no? Las pérdidas insensibles es 0.5 por peso por horas, ¿no? Entonces, esa es estándar, ¿no? Es, el 0.5 es ya estándar, ¿no? Entonces, se utiliza esta fórmula, ¿no? Entonces, las pérdidas insensibles son 0.5 por peso por horas, ¿no? Y en el agua endógena es 0.3 por peso y por horas, ¿no? Varía, ¿no? La pérdida insensible es 0.5 y el agua endógena 0.3 por peso, ¿no? Por hora, ¿no? Son las dos fórmulas muy comunes que se utilizan para hacer el cálculo del balance hidroelectrolítico, ¿no? Indicaciones que debe tener en cuenta, ¿no? Una enfermera o un enfermero. Ya, tener frascos graduados, ¿no? ¿Por qué tener frascos graduados? Porque al momento de medir, por ejemplo, la cantidad de orina que está eliminando el paciente, tiene que tener un frasco graduado para saber cuánto se está eliminando la orina, ¿no? Entonces, eso sí es importante, ¿ya? A ver, un momento, por favor. Bien, entonces, como le decía, tenemos que tener ese frascos graduados, medir y eliminar los frascos de cada turno, ya observar y anotar cuánto de líquido ha ingerido y eliminado el paciente, ¿no? Entonces, eso se trabaja en coordinación con el personal de técnicos en enfermería y las licenciadas en enfermería, ¿no? Para llevar un control estricto de cuánto los pacientes están eliminando o están ingiriendo líquido, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Valores útiles que debemos saber para el balance hídrico del paciente. Un vaso chico o una taza equivale a 250 centímetros cúbicos, ¿no? Un vaso grande, 300 centímetros cúbicos, ¿no? Ya un tazón igual, una cucharadita de té, 5 centímetros cúbicos, una cucharada, 15 centímetros cúbicos, una onza, 30 centímetros cúbicos, una porción de gelatina, 50 centímetros cúbicos, una porción de mazamorra, 50 a 80 centímetros cúbicos, una porción de puré, arroz, aguadito, etcétera, 100 centímetros cúbicos, o una unidad de sangre o medio litro de sangre, 500 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, esos datos se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para poder hacer un control estricto del balance hidroelectrolítico, ¿no? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo realizar el balance hidroelectrolítico, ¿no? Sabiendo en consideración que el paciente, cuyo peso del paciente es 60 kilogramos, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza, por ejemplo, acá, no?
Para esto, ¿no? Para esto es importante, antes de hacer, jóvenes, antes de hacer su balance hidroelectrolítico, ustedes tienen que tener en cuenta en todo establecimiento de salud, lo primero es el horario, ¿no? El horario, ¿no? ¿Por qué digo el horario? Porque hay establecimientos de salud en las cuales el personal trabaja pues desde las 7 de la mañana, hay algunos horarios que trabajan a las 7:30, o hay algunos que trabajan a las 8 de la mañana, etcétera, ¿no? Entonces, es importante tener el horario, o sea, en qué horario se va a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagámonos una idea de que el paciente o el horario de trabajo en ese establecimiento de salud es a las 8 de la mañana, ¿no? El ingreso, ¿cierto? Entonces, si el ingreso es a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, ¿no? Sería el turno de la mañana. O sea, de 8 a 2 de la tarde es el turno de la mañana. De 2 de la tarde hasta las 8 de la noche será el turno de la tarde. Y de 8 de la noche hasta las 8 de la mañana del día siguiente será el turno nocturno, ¿no? Entonces, eso es importante determinar. ¿Estamos? ¿No? Segundo, a través del Cardex, o sea, a través del Cardex, uno tiene que determinar el horario de la medicación. O sea, ¿cuál va a ser el horario de la medicación? Por ejemplo, la mayoría de incluso de los medicamentos que se administran a los pacientes se determina, pues, ¿no? Uno por 4 horas, otro por 6 horas, otro por 8 horas, otro por 12 horas y otro por 24 horas, ¿no? O sea, cada 24 horas, ¿no? Entonces es común, ¿no? Es como algo estándar que ya está establecido así, ¿no? Entonces, la medicina se administra así a los pacientes, ¿no? Si, por ejemplo, fueran horarios cada 4 horas, o sea, cada 4 horas, entonces está en nosotros como personal de enfermería, ¿no? Ordenar o determinar, pues, ¿no? En qué horario vas a administrar los medicamentos. ¿Estamos? Entonces uno define, pues, ¿no? Por ejemplo, si es cada 4 horas, ¿no? Puede administrar a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana y luego a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces ahí ya tenemos cada 4 horas, ¿cierto? Cada 4 horas, ¿no? Ahora, si fuera cada 6 horas, ¿no? Tendríamos que establecer, pues, ¿no? A las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 6 de la mañana. ¿Estamos? Cada 6 horas, ¿no? Y si fueran cada 8 horas, tendríamos que administrar el medicamento a las 2 de la tarde, a las 10 de la noche y a las 6 de la mañana. Y si fuera a cada 12 horas, ¿no? Se podrá administrar a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana. Y si fuera cada 24 horas, entonces uno pues puede alternar, pues, ¿no? Puede escoger pues uno de los horarios, ¿no? Que podría ser todos los días a las 6, ¿cierto? 6 de la mañana. ¿Me dejo entender? Entonces, primero, esa es la que tienen que ustedes determinar, ¿no? El horario, ¿no? El horario de la administración de medicamentos. Una vez que ustedes ya tienen definido su horario de administración de medicamentos, el siguiente paso es también muy importante, ¿no? Porque se supone que ese paciente que está con problemas renales, ¿no? Va a necesitar, pues, una vía periférica permeable,
¿no? Entonces, en esa vía periférica permeable, de todas maneras, ese paciente va a estar, pues, con cloruro de sodio o tal vez con otra solución, ¿cierto? Entonces, es importante también conocer, ¿no? ¿Cuántos frascos vas a utilizar o está indicado para este paciente en 24 horas, ¿no? Supongamos que está indicado a ese paciente 2 frascos, ¿no? 2 frascos, ¿ah? Estamos hablando 2 frascos en 24 horas. Si es 2 frascos en 24 horas, ¿a cuántas gotas le vas a pasar a ese paciente? ¿Cierto? Entonces, para eso hay fórmulas que establecen, ¿no? Hay fórmulas que establecen para poder calcular el número de gotas, ¿no? Entonces, la fórmula para calcular el número de gotas es igual, pues, al volumen total. O sea, en este caso sería 2000, por ejemplo, ¿no? 2000, porque estamos diciendo 2 frascos en 24 horas, porque cada frasco trae 1000, entonces serían 2000, ¿no? Y sería, pues, por el tiempo, ¿no? El tiempo, ¿qué viene a ser? 24 horas, ¿no? ¿Cierto? 24 horas por 3, ¿no? Entonces, ahí sale el resultado, pues, ¿no? No sé si ustedes me pueden ayudar ahí para poder dividir, ¿no? Volumen total decimos 2000, ¿cierto? A ver si me ayudan por ahí, por favor. Volumen total decimos 2000, ¿cierto? A ver, saquen por favor ahí el... A ver si calculan. ¿Ya? ¿Calcularon? Profesor, era 2000 entre 24 por 3, Por ¿verdad? 3. Así es. ¿Cuánto sale? 250. No, no, no puede ser. 250, profesor. No. 2000, a ver, 24. Profesor, ¿no dice volumen por tiempo, por 24 horas? Claro, pues 24 horas por 3. Ya sale 144. No, pues no sale así. ¿No? No sale pues así. No puede salir así. Estamos calculando número de gotas. Número de gotas, jóvenes. Número de gotas estamos calculando. 2000 entre el resultado de tiempo por 3. O sea, estamos hablando de 24 por 3. ¿Cuánto es 24 por 3? 72. 72. Ya pues, 2000 entre 72, ¿cuánto es? 27.7. Claro, pues, 27.7. ya, claro. Entonces vas a poner, pues, el número de gotas, no vas a poner a 27, sino tienes que poner a 30 gotas, ¿no? 30 gotas establecidas, así se mide, 30 gotas. O sea, quiere decir... ¿30 o sería 28? No, 30 gotas. Se estandariza así, 30 gotas, ¿ya? ¿Y si fuera 26? No, pues no sale 26. Ya estamos calculando así. ¿Cómo ¿ya? sacó 72 la compañera? Repita, por favor, profesor. Ya, el cálculo del número de gotas es que tienen que aplicar ustedes, número de gotas es igual a volumen total sobre tiempo por 3. Esa es la fórmula para hallar el número de gotas. ¿Ya claro? Número de gotas. Sí, profesor. Ya, entonces, el volumen total, yo le dije que pasan en 24 horas 2 frascos, serían 2000. ¿Estamos? El tiempo, les estoy diciendo en 24 horas. ¿No? Entonces, en el denominador tienen que multiplicar 24 por 3. ¿No? Y ahí sale 72. ¿Cierto? Entonces, en el numerador 2000 y el denominador 72, ¿cierto? Lo dividen y sale el resultado, ¿no? Que es 27.77777, ¿cierto? Entonces no se considera pues así, ¿no? No se considera 27, sino se considera 30, ¿no? A 30 gotas
por minuto. ¿Estamos? A 30 gotas por minuto. ¿No? Profesor, Entonces, y cuando dicen pasan a chorro, ¿en cuánto tiempo se debe acabar un frasco? no, pues cuando es a chorro es ya diferente. Pues en chorro puede acabarse pues en 1 hora, en 2 horas. O sea, pero tampoco se pone pues a chorro al paciente inmediatamente, ¿no? Hay que graduarlo al paciente porque el paciente puede tener pues de luego una hipernatremia, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Salvo que el paciente pues esté con una deshidratación pues ya moderada, ¿no? Entonces, aún así, ¿no? En algunos aspectos se utiliza la poligelina, ya no se utiliza el cloruro de sodio, ¿no? Para restablecer el volumen hidroelectrolítico se utiliza la poligelina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esos aspectos, ¿ya? Y hay que hacer, más aún todavía se tiene que hacer un control estricto del balance hidroelectrolítico, ¿no? Bien, entonces ya teniendo algunos puntos que acabamos de mencionar, ¿no? Entonces, otro aspecto que debíamos considerar, como hace un momento les dije, es las fórmulas, ¿no? Que son el agua endógena y la fórmula de la pérdida insensible, ¿no? ¿Ya? Entonces, a ver, vean este cuadrito que está acá, a ver, van mirando un momento, por favor, ahorita regreso, no me demoro mucho. Ya. Bien, jóvenes, continuamos entonces. Ya como les estuve ahí explicando para hacer el balance hidroelectrolítico, uno de los aspectos que también sí tienen que considerar es las fórmulas, ¿no? Que es de la pérdida insensible y el del agua endógena, ¿no? Eso sí es importante también, ¿no? Considerar, ¿no? En el sentido de que siempre la pérdida insensible va a ser, la fórmula es 0.5 por peso por horas, ¿no? Y en la agua endógena es el 0.3 por peso por horas, ¿no? Entonces, considerar eso, ¿no? Que es, ¿no? Muy importante también para al momento de que se va a realizar
el cálculo, ¿no? Del balance hidroelectrolítico. ¿Estamos? Bien. Ahí tienen, por ejemplo, el ejemplo que les estoy considerando a ustedes y que les estoy poniendo. Ya es fácil, ¿no? Para poder determinar, ¿no? A ver, hay dos alumnos que han levantado, dice la mano. A ver, ¿quiénes son para poder, no sé si tienen alguna duda ahí? Profesor, buenas noches, le habla Martínez. Profesor, mi Ah, sí, consulta es la fórmula de lo que es del balance. ¿Se utiliza tanto en niños y en adultos? así es. Única. En niños y en adultos se utiliza el balance hidroelectrolítico, Ok. ¿no? Para niños y para adultos, ¿ya? ¿Alguien más? Una pregunta que por ahí, a ver, otra pregunta. Profesor, hay un ejemplo, dice 100 cc, y a 100 cc son los centímetros cúbicos, y cuando dice 500 pp, ¿qué significa pp? Ya, así ahora les voy a explicar eso del que está en el tema, ¿ya? Bueno, a ver, entonces vamos a explicar el balance hidroelectrolítico que está ahí en el cuadro. ¿Alguien Profesor, que... consulta, ¿a qué pacientes Buena, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. A Profe, ver, sí. ¿a qué pacientes mayormente se le realiza más el balance hídrico estricto? ¿A qué pacientes con frecuencia? Ya, acabo de decirles, no sé, hace un momento, le dije también, ¿no? Pacientes que tienen problemas renales, pacientes que hayan tenido, por ejemplo, en sala de operaciones, pacientes que hayan tenido una deshidratación, pacientes que tienen edemas, ¿no? Pero ese tema estamos desarrollando en el sentido de que hay un punto donde habla de que tenemos que nosotros hacer un control, ¿no? Del balance hidroelectrolítico en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no? Entonces, por eso estamos tocando este tema en especial, ¿no? En esos casos, ¿ya? ¿Otra pregunta más? Bien, entonces les explico, ¿no? Ustedes ven ahí dos cuadros importantes, ¿no? Entonces esos cuadros, un lado es el lado de ingresos y el otro lado es el lado de egresos, ¿no? Este lado de acá, ¿no? Entonces vamos a hacernos idea, ¿no? Todos, ¿no? Todos vamos a tener el Cardex a la mano, ya en el cual dentro de las indicaciones terapéuticas, de acuerdo al Cardex, tenemos lo siguiente, ¿no? Que el paciente debe pasar en 24 horas 2000 litros. O sea, quiere decir 2 frascos de cloruro de sodio. ¿Perfecto? Entonces, a las 8 de la mañana, 8 de la mañana, se le va a pasar, va a empezar, tenemos que empezar nosotros, o sea, vamos a tener que instalar el cloruro de sodio, ya vamos a tener que utilizar el equipo de venoclisis, ya previamente al paciente ya se ha canalizado la vía, ya, y luego al paciente se le está iniciando la hidratación a las 8 de la mañana de cloruro de sodio al 9%, ¿no? Que el frasco viene 1000, ¿no? Entonces se considera así 1000 y la PP se considera así, por pasar. O sea, quiere decir 8 de la mañana, cloruro de sodio al 9%, 1000 por pasar. Así se pone, ¿no? 1000 por pasar. ¿Exacto? Bien, iniciamos a esta hora, ¿no? Pero como vamos a iniciar a esta hora, entonces nosotros tenemos otro aspecto que ver, es el cálculo, ¿no? Del número de goteo, ¿cierto? Porque si nos dice que en 24 horas vamos a pasar 2 frascos de cloruro de sodio, eso quiere decir que nosotros tenemos que calcular el número de goteo, ¿no? Entonces, el número de goteo, hallamos la fórmula, ¿no? Número de gotas es igual a volumen total, tiempo por 3.
cuyo resultado que nos hemos obtenido era 30 gotas por minuto. Entonces calculamos las 30 gotas por minuto. ¿Perfecto? Luego, a las 10 de la mañana, ya 10 de la mañana, el paciente tiene un tratamiento que podría ser, ¿no?, un tratamiento endovenoso, lógicamente, y para ello vamos a utilizar, ¿no?, tal vez un frasco de Volutrol, ¿cierto? Volutrol, vamos a utilizar un Volutrol. En el Volutrol vamos a cargar el medicamento que está indicado a las 10 de la mañana, ¿ya? Y vamos a administrar ese medicamento, ¿no? Entonces, para diluir ese medicamento vamos a utilizar de igual forma cloruro de sodio, ¿no? Y vamos a cargar en el Volutrol que tiene 100 centímetros cúbicos, ¿cierto? Entonces, como son dos, me imagino, pues, un antibiótico, un analgésico, etcétera, ¿cierto? Que le vamos a administrar, entonces administramos en dos Volutroles diferentes a las 10 de la mañana. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahí ponemos 200 centímetros cúbicos. ¿Está claro? 200 centímetros cúbicos. O que podría ser el Volutrol de 100 centímetros cúbicos, ¿no? O que puede ser una vía oral, un tratamiento, una vía oral, o que podría ser el tratamiento en bolo, en jeringas de 20 centímetros cúbicos, ¿no? Los medicamentos que le vamos a administrar. Pero iniciamos el tratamiento a las 10 de la mañana, pero para eso hemos utilizado una solución ¿no?, de 20 centímetros cúbicos. ¿Está claro? Ya le pasamos a eso, ¿no? Luego, a las 2, de 8 a 10, hasta las 2 de la tarde, ya hemos pasado y sería turno de la mañana. ¿Está claro? Turno de la mañana, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros registramos, ¿no?, en lo que dice tratamiento, acá en la mañana, ¿no? Donde estoy con el cursor, ¿no? En la mañana. Entonces, en la mañana administramos 500 centímetros cúbicos, ¿cierto? Porque son solamente 6 horas. Por eso, a las 2 de la tarde, a las 2 p.m., lo hemos puesto cloruro de sodio, 500 centímetros cúbicos por pasar. ¿Está claro? Por pasar. Entonces, hasta las 2 de la tarde, de 8 a 2, solo hemos administrado 500 centímetros cúbicos. A las 10 de la mañana hemos administrado 200 centímetros cúbicos más, aparte del cloruro de sodio, es muy aparte el cloruro de sodio, ¿no? Como tratamiento endovenoso de los medicamentos. Entonces, ¿cierto? Acá tenemos 200, ¿no?, centímetros cúbicos. Perfecto. Hasta ahí queda bien. Entonces, a las 2 de la tarde nuevamente contabilizamos, ¿cierto? ¿Cuánto era por pasar? 500 centímetros cúbicos por pasar. A las 4 de la tarde, hemos dado otro tratamiento endovenoso. Entonces, al dar ese tratamiento endovenoso, hemos administrado 100 centímetros cúbicos, ¿ya? 100 centímetros cúbicos. Entonces, en la tarde, lo que restaba eran 500 centímetros cúbicos. Aquí están los 500. Tratamiento endovenoso, 100 centímetros cúbicos. ¿Estamos? 100 centímetros cúbicos. Luego, a las 8 de la noche, 8 p.m., que está acá, tenemos 1000 centímetros cúbicos por pasar. 1000 centímetros cúbicos por pasar. De esos 1000 centímetros cúbicos por pasar, a las 12 p.m., o sea, a las 12:00 horas, o sea, la medianoche, hemos dado un tratamiento cuyo le hemos administrado 150 centímetros cúbicos. A las 4 de la mañana, igual, 150 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Entonces, hasta ahí tenemos, ¿no? Cloruro de sodio, 1000, ¿no? En la noche. O sea, la noche viene de 8 a 8, vendría a ser 1 litro, ¿no? Que viene a ser 1000 centímetros cúbicos. Y el tratamiento endovenoso viene a ser 150 a las 12:00 horas,
y a las 4 de la mañana otros 150, viene a ser 300 centímetros cúbicos. ¿Estamos? Y a las 8 de la mañana, cuando vamos a reportar al paciente, le diremos que se le está poniendo cloruro de sodio 1000 por pasar. O sea, que el paciente está quedando con cloruro de sodio, ¿no? 1000 por pasar. Entonces, esto ya no se considera porque esto sería para el siguiente día. ¿Estamos? Entonces, así se considera, ¿no? Mañana, tarde y noche. ¿Está claro? Entonces, la fórmula del agua endógena, o sea, esta fórmula del agua endógena, ¿no? La fórmula es, ¿no? 0.3, ¿no? ¿Cierto? Por peso del paciente, ¿correcto? ¿No? Peso del paciente, ya, y por horas, ¿cierto? Entonces, calculamos, a ver, ya agarran su calculadora y calculen esa operación, ¿no? Todos, a ver, porque teniendo en consideración que este paciente pesa 60 kilogramos, ¿cierto? 60 kilogramos, ¿no? Entonces tendrían que ustedes multiplicar, ¿no? 60 kilogramos, 0.3 por 6 horas. A ver, ¿cuánto sale? A ver, por favor, multipliquen. $108, profesor. Listo, ahí está. A ustedes ven ahí el resultado que es 108. ¿Está claro? Sí. 108. En la tarde, de igual forma, no va a variar porque en la tarde el agua endógena también va a ser igual porque son 6 horas. ¿Estamos de acuerdo? Y ponemos ahí 108. Pero en la noche sí varía, ¿cierto? En la noche va a variar porque son 12 horas. A ver, nuevamente calculen. 60 por... ¿Cuánto sale? 216. 216, igual, profesor. Correcto, 216. ¿Estamos? Entonces ya saben ustedes cuánto es el agua endógena, en qué tiempo se saca el agua endógena, ¿no? En 24 horas, ¿cierto? Entonces, los ingresos son la sumatoria, pues, ¿no? Entonces, ustedes tienen que sumar los ingresos, ¿no? ¿Ya? Entonces, sumen. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto es la sumatoria? El total. 432. No, no. 432. Ya, el agua endógena 432. Sumen el cloruro de sodio y sumen el tratamiento endovenoso. ¿Cuánto es? 3032. No. 3032, profesor. 3032, pues. Centímetros. Exacto. Sí. ¿No? 3032. Así es. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero tenemos que sumar, pues, ¿no? 500 más 1000. Acá en el total ponemos 2000. 200 más 100 más 300, acá ponemos 600. Y sumamos el agua endógena del turno de la mañana, del turno de la tarde, del turno de la noche, 432. La suma de todo, o sea, 2000 más 600 más 432, viene a ser 3032. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Listo, hasta ahí queda, ¿no? Entonces vamos a seguir analizando ahora lo siguiente, ¿no? Egresos, ¿cierto? Egresos. Ya, en la mañana, o sea, en la mañana, ¿no? Diuresis, estamos hablando de diuresis. Ya tuvo 400, ya en la mañana. Y de deposiciones, 150. Ya de deposiciones 150. Y esos datos lo voy a considerar. Diuresis en la mañana, 400. Deposiciones en la mañana, 150. En la tarde, diuresis, 600.
Deposiciones, 0. No tuvo deposiciones. Acá, 0. Entonces, solo consideramos 600. En la noche, diuresis, o sea, orina, 800. Deposiciones, 0. Entonces, consideramos diuresis, 800 en la mañana. En la noche, que diga, ¿no? Deposición, ¿no? Diuresis, 800 en la noche. ¿Estamos? Bien, entonces ya tenemos los datos ahí. Estamos los datos. Ahora nos falta hallar la pérdida insensible, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula para hallar la pérdida insensible? 0.5 peso por 0.5 por hora. ¿no? Por horas. ¿Listo? A ver, alguien, a ver, comprueben, por favor. Alguien, a ver, alguien. $180, profesor. 180, perfecto. En la tarde tiene la misma cantidad de horas. Entonces, si tiene la misma cantidad de horas, vamos a poner, ¿no? Que son 180 igual. Pero lo que va a variar es en la noche. A ver, allá en la noche serían por 12 horas, ¿cierto? Ya no por 6, sino por 12 horas. 360. 360. Listo, 360. Al igual que el anterior, lo sumamos en una forma horizontal. Ya, solamente sumamos lo que es diuresis. 400 en el turno de la mañana, 600 en el turno de la tarde y 800 en el turno de la noche. ¿El total cuánto es? 1800. 1800. En las deposiciones, 150 en la mañana, en la tarde no hubo deposiciones, en la noche tampoco hubo deposiciones. Entonces, el total de deposiciones viene a ser 150. En las pérdidas insensibles, en la mañana 180, en la tarde 180 y en la noche 360. El total de pérdidas insensibles, 720. ¿Estamos? 720. Bien. Entonces, hallemos el resultado de lo que nosotros queremos tener del balance hídrico, ¿cierto? Bien, entonces vamos a restar 3.032, que es ¿no? el ingreso que tuvo el paciente, ¿no? Menos 2.670 centímetros cúbicos. ¿Cuánto viene a ser? A ver. 362, profesor. 362 centímetros cúbicos. Sale ¿no? positivo. Sale positivo. ¿Estamos? Sale positivo. ¿No? Entonces, es así como se halla el balance hidroelectrolítico en los pacientes. ¿No? Y esto es una forma general. Y esto lo usan todos los establecimientos de salud, o sea, todos en forma general. No hay ningún establecimiento de salud que sea diferente o que haya diferentes sus balances hidroelectrolíticos. La única diferencia está en el horario, ¿no? que inician las actividades. Como les decía, ¿no? Algunos establecimientos de salud inician a las 7 de la mañana, algunos a las 7:30, algunos a las 8 de la mañana, ¿no? El ejemplo que tuvimos en este momento es que las actividades asistenciales empezaron a las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, por eso es el que se está considerando así. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda, jóvenes, al respecto del balance hidroelectrolítico? Profesor, una consulta. Cuando yo he visto cuando hay un paciente que tiene fiebre, también hacen un descuento por temperatura y aparte cuando hay una frecuencia respiratoria también elevada. Así es. Tiene una fórmula. Así es. Por eso ya les he dado los cuadros anteriores y les dije, ¿no? Me imagino que algunos de ustedes que han estado atentos a la clase ya tienen ahí los datos. Ahí está. ¿No? Acá está, a ver, hay un punto. Ahí está, ¿no? Ahí les he dado, ¿cierto? Mira, ve. Temperaturas elevadas o fiebres, le dije, ¿no? Por cada grado, o sea, por cada grado en una hora,
el paciente pierde 6 centímetros cúbicos. ¿Estamos? O sea, por cada hora. Supongamos que el paciente tiene 38 grados continuos. Entonces tenemos que aplicar y sumar, pues, por cada hora 6 centímetros cúbicos. Si son 3 o si son 6 horas, ¿cuántos centímetros cúbicos va a perder el paciente? 36 en 6 horas, ¿cierto? ¿Me entienden? Entonces es así, ¿no? Y en la respiración también les estoy poniendo acá, mira, para que ustedes tengan ya los valores. Ahí están. 1 centímetro cúbico, ¿no? De agua por cada respiración por hora, si son mayores a 20 por minuto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Y si un paciente es polipneico, tiene 30 respiraciones por minuto, en una hora pierde 10 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Entonces, a razón de eso, yo ya les he dado a ustedes los datos, ¿no? Para que ustedes tengan los datos ya ahí establecidos, ¿no? Lo único que ustedes tienen que hacer es repasar, leer y tener pues ahí los datos, ¿no? Entonces, ya no es difícil hallar el balance hidroelectrolítico. Con la sino que hay que formulita. considerar, ¿ya? Entonces, está lo más, creo, entendible para todos, para que puedan ustedes hallar el balance hidroelectrolítico. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, profesor. Profesor, una consulta. No, profesor. Sí, dígame. Profesor, bueno, en este caso es positivo el balance, sale positivo, eso es normal, ¿cierto? Normal, así es. Y si sale negativo, Entonces hay que ver, pues, el tratamiento que se le tiene que hacer al paciente. Puede el ¿le paciente indicas salir al negativo. médico? Claro, ¿a quién te indica el balance hidroelectrolítico? O sea, ¿quién indica para el paciente el balance hidroelectrolítico estricto? Si el paciente de repente está reteniendo líquido. Por eso, pero ¿quién indica? Los médicos. El médico. El Claro. médico. El médico, No, el médico. no, claro, pero ¿por qué indica el balance hidroelectrolítico estricto los médicos? Porque quiere saber, pues, no, si sale positivo, si sale negativo, si está eliminando más de lo necesario o está reteniendo el paciente el líquido. Para eso es. De acuerdo a eso, para poder iniciar otro tipo de tratamientos. Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Entonces, por eso es. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Profesor, una consulta, por favor. Sí. Con respecto a su tratamiento del paciente, cuando se le administra una solución cloruro de sodio, si se le coloca además electrolitos, ¿también eso se considera? Claro, se considera, por supuesto, se tiene que considerar, ¿no? Los electrolitos, el cloruro de potasio, el cloruro de sodio, el calium, se considera y tienes que agregar, así es. Ah, ok, ¿Ya? profesor, gracias. Claro, suma, todo Gracias. suma, ¿ya? ¿Algo más por ahí? Porque recuerden también, hay medicamentos, como les decía hace un momento, se administra por vía endovenosa, pero se administra en bolo. O sea, en bolo quiere decir en 20 centímetros cúbicos. O sea, lo cargas, lo diluyes en 20 centímetros cúbicos de jeringa y lo administras. Esa también tienes que considerar. ¿Ya? También. O sea, todo suma, todo. Todos los ingresos tienen que sumar. Igual, todos los egresos tienen que sumar. ¿Estamos? Bien. ¿Dudas, jóvenes, hasta ahí? Jóvenes, ¿dudas? Profesor, No, quedó profe. claro. Listo, quedó claro. Perfecto. Ya, bien. A ver, un momento.